Sí, que tenemos que grabar, ¿no? Que me pidió Caruncho que grabásemos. Ah, sí. Sí, sí. Luego nos la pasáis, ¿verdad? Sandra, Bill o Paula. Sí, sí, le pasamos el vídeo, sí. Venga, perfecto. Sí, sí, porque me lo pidió Caruncho. Tienes que echarte un poquito más para atrás, Sí. Alfonso, Si porque no, esto tengo se un ve portátil y muy... si no me queda ahí, ya lo sé. Estamos. Está incorporándose la gente, poco a poco. Yo creo que dentro de poquito tenemos que empezar a retomar los afterworks Presenciales. presenciales, con una cañita en la mano Y aquí en y Coruña, que cerró el club el club financiero. financiero. La última vez que lo hicimos en la FNAC. Antes justo de la pandemia, claro, ha pasado tanto tiempo que ya ni nos acordamos, pero el último que Yo no hicimos, estuve, además. O sea, abajo, en la cafetería. sí fue en el espacio de Sí, tiene un presentación. hueco Ahí, allí. ahí fue, como es céntrico y tal, pues la verdad es que estuvo muy bien y fue bastante concurrido, justo antes de la pandemia, que a lo mejor era un poco arriesgado, ¿no? Por no saber. En Vigo, en el círculo, ya podemos retomar. Sí, ¿no? Pues a la vuelta, yo creo Cuando queráis. a la vuelta de verano, no, ahora ya no, ahora ya, ahora descansar, pero a la vuelta de verano, por en septiembre, octubre, noviembre, sí. De hecho, ya estamos retomando todas las actividades aunque haya restricciones, por supuesto, pero la idea es ya volver a vernos porque, bueno, tú lo sabes bien, Alfonso, lo que hemos hecho ya ha sido en presencial, pues la gente tiene muchas ganas de verse y tiene ganas de estar juntos y volver a retomar esas cañitas en las que, bueno, pues estás con tus homólogos y compartes tus experiencias, lo malo, lo bien que lo has pasado estos meses y es bueno retomar el contacto humano, ¿no? Y aun con restricciones. El panel de marca otro día, pues ya viste que bueno, pues fuimos justitos porque de hecho tuvimos que pedir a la gente que no... El otro día era el 50%, ¿puede ser? No sé si era el El panel 50 o ahora creo no, que es era el el 75, número ¿no? limitado para la sala que no, sí, yo creo que era el 50. Eran 30 las máximas personas que podían entrar y se apuntaron 70. Entonces tuvimos 40, tuvieron que verlo desde streaming. Lo que ¿Y vamos ahora a cuánto es, Bill? ¿Lo sabes? ¿Ahora es el 75? para Yo, zonas... yo creo que hasta esta semana sigue siendo 50, pero pendiente de aumentar a 75. Yo creo que ya la semana que viene. Sí, Me dice 75. Sandra que para eventos Sí, lo estoy 75. viendo en el chat, sí, 75. Sí, yo creo que ya estamos en eso, manteniendo distancias, mascarilla y todo ese tipo de medidas Y para de seguridad. Fluor estamos hablando precisamente de ese, ya estamos contando que Fluor va a ser en octubre. Que sea el 75. Ese 75, si contamos con ese 75. Que si es más, pues se abre, pero arrancamos con la... No te vacunaron a ti todavía, ¿no? No, yo voy Ah, mañana. mañana, ¿ves? Sí, sí. Me vacunan mañana por la tarde y el viernes me voy a Porto. A ver cómo llego, porque tenemos... Te vacunarán, supongo mañana, supongo que será con Pfizer. Sí, qué pena. Yo quería Esa es la que me tocó a mí. la monodosis y listo, porque luego La son de 2 meses Janssen, sí. esperando. Sí. Pero eso tiene que ser los lunes. Ya, pero la de Janssen en teoría tiene menos cobertura. Bueno, en teoría no, en la Bueno, práctica. no había ya. ¿Eh? Igual un 75, un 80, yo lo que quiero es quitármelo de medio y poder. Sí, a mí la verdad es que no me molestó ni el brazo, ni me dio ningún tipo de reacción ni nada. En cambio, por ejemplo, a mi mujer, que fue el jueves de la semana pasada con Pfizer, al día siguiente le dolía el brazo un par de días o 3 y tuvo décimas de fiebre. Sí, Fue la ¿no? primera, ¿eh? Joder, pues a ver, yo ya te digo, tengo que estar en Oporto ¿Qué tenéis? ¿Es una comida? Es una comida, sí, con la Asociación Portuguesa de Profesionales de Marketing, APPM, y quedamos para comer. Joder, llevamos retrasando la comida esta desde hace ya 3 o 4 meses y joder, me daría muchas ganas. ¿Cuándo es? ¿Mañana por la mañana? Mañana no pasado. La vacuna, Sí, la vacuna. mañana por la tarde, mañana a las Por 6. la tarde, sí. Voy No por la te mañana a preocupes. Vigo. Nada, lo normal es que no te pase, o sea, que no tengas nada. Eso es lo normal. Eso es lo que espero, Sí. cuento con Sobre ello. todo la primera, la segunda ya pega un poco más de viaje, por lo visto. Sí, eso es lo que son decir. Bueno. Chicos, estamos haciendo un poquito de tiempo para dar esos 5 minutos de rigor para que la gente vaya entrando. Por eso nos veis aquí hablando en un afterwork, que es esto, y cada uno Precisamente, desde ¿no? su Networking, sí. lugar. Exactamente.
Y nada, deseando pues que a la vuelta de veranos probablemente pues ya intentemos hacerlo presencial, retomarlo en las 3 ciudades, a lo mejor lo haremos de forma gradual y poco a poco ir recuperando ese pulso y el vernos las caras y vernos y poder abrazarnos y darnos besos, aunque como sea con mascarilla y lado, pero por lo menos volver a retomar ese factor humano que nos distingue y que hace que esto sea tan bonito, ¿no? Tan guay. Así que nada, yo creo que ya han pasado 5 minutos. Antes del verano, el otro día veníamos, Alfonso y yo veníamos de un evento y muchas veces hablamos de conceptos de marketing, conceptos en este caso de medios, y a veces nos falta pues, explicaciones básicas de qué es un GRP, ¿no? Y básicamente el Afterwork surgió de ahí, de una conversación entre amigos en un coche diciendo, oye, Alfonso, yo creo que no estaría de más pues, que nos explicaras tú, que controlas, que eres el que más sabe de estas cosas en Galicia, que nos cuentes qué es un GRP y cuando luego nos habláis y nos explicáis pues, el resultado de las campañas, cómo comprar campañas, etcétera, pues algo tan básico como un GRP que a mí me explicaron hace 20 años Liz de Soto, de Imase, que no me lo explicaron en la facultad, me lo explicaron ya cuando estaba currando, pues no está de más que nos expliquéis y así también de alguna manera entender y valorar un poquito más el trabajo que hacéis las agencias, ¿no? Y como son estas cosas, pues los que tenemos amigos abusamos de ellos cuando toca, y Alfonso es de estos amigos que siempre se deja abusar, porque siempre ha estado ahí, desde el primer momento, primero Juanma, cuando estaba él y todavía no estaba Alfonso, y luego cuando asumió Alfonso la dirección de Avante Volumedia, que se llama así ahora, señor, pues siempre ha estado ahí, los primeros paraguas, desde el primer momento, Fluor, absolutamente todo lo que le hemos propuesto desde Marqué y desde el clúster, pues siempre ha estado ahí. Con lo cual, esta es una ocasión más en la que le hemos pedido un favor y está aquí para explicarnos qué consiste GRP. Alfonso, deciros que es gallego de corazón, lleva mucho tiempo aquí. Y de apellidos. Y de apellidos, y está enamorado de Galicia, se nota en todo lo que hace, se le nota, y lo queremos mucho, y además lo queremos como persona, porque es buena persona, y además como un gran profesional que lo lleva demostrando todo este tiempo. Tiene experiencia previa, nos va a dar su currículum, para eso está LinkedIn y demás, pero sí que es cierto que yo lo tengo como una de las personas que más saben del mundo de medios en Galicia. Y de hecho la evolución de Avante Medios pues está ahí. Y poco más, yo simplemente darte las gracias a Alfonso por tu predisposición y por el atraco que te hemos hecho. Yo creo que es muy interesante para todos aprender de ti, de la gente que sabe. Así que pues con las orejas abiertas, y cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, por no aturullarnos, lo escribís en el chat y yo se lo traslado si es pertinente en el mismo momento, y si no, pues al acabar la ponencia, Alfonso, ¿vale? Somos todo oídos. Muy bien, muchas gracias, José Luis, por tus palabras. Bueno, un poco la idea también es, que me parecen excelentes estos afterworks para entre todos poner conocimiento y evangelizar un poco el mercado, tanto agencias como anunciantes. Y bueno, Avante siempre ha tenido predisposición en ayudar, porque bueno, lo que recibe del mercado también pues está bien ser generoso y devolvérselo en la medida de sus posibilidades, ayudando en eventos o dando charlas. El tema del GRP, voy a compartir pantalla, porque tengo una presentación. Vamos a compartir aquí. ¿Se ve, no? Vale. Bueno, en teoría y en la práctica va a ser una charla bastante sencilla, porque la parte de planificación de medios siempre es un poco más árida. Lo que pasa que, aunque nosotros somos consultores de marketing, siempre se sacan muy buenas conclusiones de todos este tipo de conceptos. Lo que pasa es que voy a tener que explicar otra serie de cosillas por encima, de manera rápida, para que se entienda un poco mejor lo que es el tema de los GRPs. Muy bien. Básicamente va a ser hablar un poco qué fuentes de datos hay, porque todos los GRPs salen de una serie de datos que hay que alimentar, qué herramientas y qué criterios de evaluación necesitamos tener en cuenta a la hora de hacer una campaña de la que saldrán
esa presión publicitaria, esos GRPs, de dónde viene el GRP, que viene de un término que es el rating point, y luego he puesto un par de ejemplos teóricos con datos reales para ilustrar un poco todo esto de una evaluación hecha con medios offline y otra con medios online. Y además la de medios online muy pertinente porque es una situación que nos suele pasar a nosotros mucho en el mercado a la hora de tangibilizar esos resultados y que lo entienda no tanto ya las agencias que también, sino los anunciantes. No me voy a enrollar mucho con esta parte, pero existen varias fuentes que miden las audiencias de los medios. Voy a destacar algunas, hay más. No quiero enrollarme mucho con esto porque es que si no esto es infinito. Básicamente está el Estudio General de Medios, que lo que hace es dar resultados de rankings, de audiencias y de evaluaciones para lo que son prensa, radio y revistas, dentro de lo que son las revistas, los suplementos dominicales también que van ahí incluidos. Luego tenemos otro que se llama Kantar Media, que es lo que hace es la de la televisión, quizá este sea el más complejo de todos. Hay una serie de audímetros que tienen ciertas personas en sus casas en España, más de 5.000, y ese es diario, con lo cual por eso viene la complejidad. Y luego hay otro que es Comscore, que hasta este año incluido es el auditor oficial que ganó su concurso en su momento, que este es de Internet y que lo hace mensualmente. Es uno de los inconvenientes que son datos a mes vencido. Pongo aquí GFK, que es una consultora de las 4 o 5 más grandes que hay, que se llama Growth for Marketing, que es la que ha ganado el concurso a partir del 2022. Bueno, ha habido una serie de problemas, no sé si los que estáis muy metidos en esto lo conocéis, varias cabeceras han ido saliendo a lo largo de este año de Comscore porque no comparten sus ciertas audiencias que ellos estiman, luego explicaré un poco más adelante. Esos son, digamos, los tres elementos de los tres medios, o sea, medios no, perdón, las de fuentes de datos para hacer las evaluaciones de las que saldrán luego los GRPs. Y esas fuentes de datos tienen sus herramientas. Hay una que se llama Galileo, que es una herramienta de planificación y evaluación de precisamente de estas que tenemos, que os he dicho antes, de estos medios del EGM. Luego hay otra que se llama Infosys, que es la de planificación y evaluación de la tele. Con el Top Micro, a su vez, podemos también, que es una tercera, hacer para estos de prensa, radio, revistas y estos medios, revistas y suplementos, o también para la tele. Y por último está la aplicación de Comscore, que se llama MyMetrics, que es la que nos evalúa las campañas de Internet. Fuentes de datos y herramientas asociadas a esas fuentes de datos para evaluar esas campañas. Primer criterio que tenemos, o uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar una campaña, que esto es un poco de perogrullo, pero es que muchas veces ni viene, que es el target al que lo vamos a evaluar, porque tú la campaña la puedes evaluar para el público en general o para un target específico. En función de lo evalúes para uno u otro, tendrás unos resultados u otros que casarán o no con tus objetivos de campaña. El primero es el target, que normalmente viene definido por variables sociodemográficas. Esto viene mucho del offline, es lo que en Internet se llama el buyer persona, pero la herramienta de Comscore lo que está intentando tirar, o la de GFK en su momento, es para ponerle variables sociodemográficas a ese target, que puede ser el sexo, puede ser la edad, puede ser la clase social, más llamada ahora índice socioeconómico, puede ser incluso el ámbito geográfico. Hay un montón. Las de los medios offline hay muchas más que las de los medios online. ¿Qué es el Estudio General de Medios? Pues el Estudio General de Medios son una serie de entrevistas que se le hace a un montón de personas 3 veces al año, hay 3 olas, abril, julio y diciembre aproximadamente. Se hace un trabajo previo de 8 semanas donde se va recopilando toda la información y se va haciendo entrevistas para conseguir tener audiencias y hábitos de consumo de los medios, de consumos de producto, de hábitos de vida, de equipamientos en el hogar. Se hacen un montón de entrevistas. Algunas son multimedia para todos los medios y otras son monomedia para los diferentes estudios. Incluso los hacen de televisión, pero donde está la potencia es en prensa, revistas y radio. En exterior también nos da ranking, pero no nos da evaluaciones. Todo esto se hace una fusión de ficheros de todos estos estudios, de estas todas entrevistas que hay, y se conforma lo que se llama el Estudio General de Medios, esas 3 veces al año. Mira, aquí tenéis una herramienta que es Galileo y qué variables nos puede dar. Solo os pongo unas pocas. Sexo, edad, rol familiar, tamaño del hogar, niños en el hogar, número de hijos en el hogar. Voy a quitar esto de aquí. Si finalizó sus estudios, qué nivel de estudios tiene, etcétera. Con lo cual, aquí podemos segmentar a la hora de evaluar una campaña para ciertas variables y ver que si lo que estoy proponiendo como medios para esa campaña publicitaria, qué resultados me van a dar para ese target en cuestión. Comscore, que
que es la que hemos dicho que es para Internet, también nos permite evaluar campañas y sacar ranking de soportes para edades, tanto del hombre como de la mujer, para regiones, si tienen hijos, el household size, el tamaño del hogar, para también la clase social que tienen. Con lo cual, tiene ciertas variables que ya se parecen a los medios online y nos va a permitir tangibilizar esos resultados que luego explicaremos más adelante. Básicamente, Comscore, que tiene 25.000 panelistas, de los cuales se extrapola para toda la población, daros cuenta que en España hay mucho más de 30 millones de internautas, puede parecer poco. Luego no está nada mal, teniendo en cuenta que muchas veces, por ejemplo, las elecciones generales, etcétera, todas esas encuestas son 2.000 entrevistas, 3.000 entrevistas. Aquí tenemos a 25.000. ¿Qué diferencia tiene con, por ejemplo, lo que sería un Google Analytics? Un Google Analytics es lo que se llama un site-centric, es decir, se basa en tags o cookies para saber de dónde vienen, cuántos usuarios que son navegadores tiene determinada campaña, etcétera. Esto si lo mezclamos con paneles, que es lo que hace lo que hace Comscore, combina cookies con preguntas a gente que es el panelista en cuestión. Para ser panelista te tienes que descargar un software que es el que luego Comscore traquea y a su vez te pregunta cuántas personas hay detrás de esa cookie. Puede ser que el caso de José Luis Reza solo sea él y en mi caso sea mi mujer y yo. Pero así él sabe que detrás de ese navegador hay más de una persona, con lo cual lo que nos quiere dar para esas evaluaciones, que es lo que conforma el GRP, es cuántas personas, no cuántos usuarios únicos hay. Porque usuario único a lo mejor tiene 2 personas detrás. Esto es un poco cómo funciona Comscore. Dicho esto, fuentes de datos, herramientas para evaluarlo y de dónde vienen todas las encuestas de lo que se hacen a la gente y de dónde viene toda la parte de Comscore que luego nos dará los datos de GRP. El GRP viene de algo que se llama Rating Point. Rating Point es un 1% del grupo objetivo al que yo quiero llegar, que pueden ser gente de una determinada edad, clase social, etc. Entonces, la dimensión del Rating Point será diferente. Por ejemplo, si vamos a adultos más 18, en España hay casi 40 millones, 39. Un rating point de adultos serían el 1% de esos 39 millones, 391.000. Para RCH, que es como se llamará a las amas de casa, responsables de compras en el hogar, pues si hay 9.800.000 en España, ese 1%, ese rating point de RCH, serán 98.650. O para mujeres de más 14, que hay 21 millones en España, ese rating point, ese 1%, serán 210.000. Con lo cual, esto es importante. Rating point es un 1% del grupo objetivo al que yo quiero llegar. Dependiendo del tamaño, pues será uno u otro. Y ahora vamos a poner un ejemplo cómo se calcula el GRP. Supongamos que nuestro público objetivo, el que sea, de clase social, con una edad, etcétera, son 2,5 millones de personas. El rating point serán el 1%, 25.000. Aquí lo hago con revistas, que es más fácil de ver. Y tenemos 3 soportes, Vogue, ELLE y Telva. Sabemos que para nuestro target, que eso es una de las cosas que dan los rankings de las herramientas que os he comentado antes, pues Vogue tiene 200.000 para nuestro target. Si tiene 200.000 y un rating point de nuestro target son 25.000, quiere decir que 200.000 entre 25 tenemos 8 rating points de Vogue, nos da eso. Elba, como tiene para nuestro target 150.000, da 6 rating points. Y Telva, que tiene para nuestro target, no el total, 75.000, tendría 3 rating points. Entonces, tenemos soporte con la audiencia y con el rating point. En cuanto le metemos la variable de cuántas inserciones vamos a hacer en esos soportes, es donde ya vamos a pasar a total rating point o total contactos. Si tenemos 200.000 de audiencia y lo multiplicamos por 2 inserciones, son 400.000 contactos. No, si lo multiplicamos abajo por 6, en él serán 300.000 y los 75.000, 150.000. Con lo cual tenemos total contactos. Y por otro lado, los rating point que hemos visto que salen de esas audiencias, si lo multiplicamos por las inserciones, tendremos que Vogue para nuestro target nos da 16 rating points, el 12 y Telva 6. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de mezclar audiencia o cobertura por inserciones. Con lo cual, esta campaña, si la hiciésemos así,
La suma de todos los contactos nos daría 850.000 contactos y lo que es importante nos daría el total de rating points, la suma de todo esto, 34, que salen de multiplicar inserciones por rating points, cobertura por contacto. Y eso es lo que se llama GRP. Esta campaña daría 34 GRPs. Si alguien no lo tiene claro, que lo diga, pero vamos, yo creo que con este ejemplo creo que se entiende bien. En términos de planificación de medios, ¿qué nos dice el GRP? El GRP es la cobertura porcentaje, la cobertura es a cuántos alcanzamos, por las OTS, que viene del término inglés de Opportunity to See, o bueno, si fuese de radio sería Opportunity to Hear, OTH, pero vamos, se dice siempre OTS, que es cuántas veces la multiplicación del porcentaje en cobertura por las OTS es lo que nos da el GRP, que es lo que acabamos de ver previamente. Es la suma total y en bruto de los porcentajes de audiencia, rating point de cada una de las inserciones, pases o anuncios que forman parte de la campaña. Con lo cual ya tenemos claro lo que es un GRP y de dónde viene. Evidentemente esto luego las herramientas que os he explicado antes son las que nos lo van a proporcionar el dato, pero es interesante entender que es la multiplicación de la cobertura por lotes. Pero claro, una campaña de 100 GRPs. Luego, con el tiempo, cuando te dicen una cantidad de GRPs, tú ya sabes decir si esa campaña tiene mucha presión o poca presión. Por eso lo dibujamos como una superficie, ¿no? Que nos va a dar la presión que ejerce esa campaña sobre nuestro target. Pero claro, hemos dicho que es la multiplicación de la cobertura por las OTS. 100 puede ser 1% por 100 OTS o 100 puede ser 100% de cobertura por una OTS. Y aquí, o 100, puede ser llegar al 25% de cobertura 4 veces, al 40, 2,5, esto es muy teórico, al 0,25% de nuestro target 400 veces. Es importante tener en cuenta que los GRP siempre tienen que estar referidos a un ámbito y a un target. ¿Por qué a un ámbito? Porque no es lo mismo una campaña de 100 GRPs a nivel Galicia, que tendrá por ejemplo, el EGM mide, las encuestas se realizan a más de a personas de 14 o más años. Con lo cual, en Galicia hay 2.400.000 personas de más de 14. En España hay 40 millones. Evidentemente no cuesta lo mismo llegar con 100 GRPs a España que con 100 GRPs a Galicia. Por eso siempre hay que referirlo a un ámbito y a un target. En este caso el target es más 14 años. ¿Qué tiene que ver esto? Pues esto nos va a dar las pautas de si nos interesa hacer campañas donde tengamos que ir a cobertura renunciando a OTS o conformarnos con llegar a menos cobertura y tener más OTS. Y eso vendrá siempre marcado, que esto es la base de todo, por qué eje creativo o qué creatividad vamos a tener. Si es una creatividad súper potente en donde se venden coches de lujo a precio de saldo, totalmente nuevos, pues lo que nos interesará es llegar, planificar la mayor cantidad de soportes posibles y solo una única vez. La suma de toda esa planificación de diferentes soportes, que pueden ser 25, pues nos va a dar una cobertura enorme, porque no todo el mundo consume los mismos, pero lo que queremos llegar es al público, a la población. Si por contra el mensaje es muy de repetir, es más indefinido, etcétera, pues esto es muy teórico, pero sí que nos interesaría, por ejemplo, renunciar a cobertura para que la gente que lo vea más de una vez. Los grandes anunciantes son los que suelen hacer campañas con asiduidad, tienen más claro dónde está su frecuencia eficaz. Porque dentro de esto, además de saber cuántos GRPs y qué cobertura y qué frecuencia tiene, se puede hacer un análisis de frecuencias. Es decir, supongamos que nuestra campaña tiene un 60% de cobertura. Quiere decir que el 40% no lo ha visto. Podría ser, esto es teórico, una OTS le ha llegado a 12, porque la OTS es la frecuencia media. Habrá gente que lo haya visto una vez y habrá gente que lo haya visto 10, la frecuencia media que nos salga. 2 lo habrá visto el 14%, 3 veces le ha llegado al 13%, 4. Aquí sí que es importante con el tiempo saber qué frecuencia eficaz es la que nos interesa. 3, 4 veces parece estar razonable para una campaña tipo. Vale. Y aquí ahora os voy a poner unos ejemplos de una planificación offline y unos ejemplos de una planificación online. Lo he hecho para un target bastante interesante, una edad
muy de consumo, muy por la que se suelen pelear las marcas, 35-54, ya no hablo de poderes adquisitivos ni nada, de hombres y mujeres de España de 35 a 54. Hay 14.646.000 personas. Y vamos a suponer que hacemos una campaña, esto es donde voy a explicar un poco, con soportes impresos y con radio. Una cuña de 20 segundos y una página de publicidad. Un dato importante, los GRPs no miden la calidad del impacto, miden el impacto en sí, pero no si el impacto da lo mismo una cuña de 10 segundos que un spot de 10 segundos o que una media página o una página completa, ¿vale? Te mide cuánta gente ha visto ese impacto publicitario. Entonces, dentro de lo que hemos dicho de esos hombres y mujeres de 35 a 54, que son 14.600.000, el marca, por ejemplo, planificamos marca País y Mundo. He puesto un ejemplo para que veáis 2 líderes nacionales más el líder deportivo, 3 revistas de las que más tirada tienen y las 3 líderes de radio, para que veáis qué audiencia total tienen. ¿Qué audiencia total tiene para cada soporte y qué audiencia tiene cada soporte para ese target? El marca tiene 1.073.000 de audiencia total, pero para nuestro target de 35 a 54 de hombres y mujeres lo ven 425.000 personas. Y así con los sucesivos. Como veis, la radio tiene mucho más. ¿Qué he hecho? Pues me he inventado aquí 4 inserciones en cada uno de prensa, 4 inserciones en cada uno de radio y una campañita pequeña de 20 cuñas en cada emisora. Pues esto podría ser una campaña de un par de semanas, 3, no mucho más. Y veis lo que nos aporta, aquí lo tenéis, cada soporte de GRPs. Esto ya lo da la máquina. Quiere decir que el marca para mi target da un 12,17 de GRPs, quiere decir que es una cobertura del 5,70%, es decir, 834.000 personas, una media de 2,12 veces. La multiplicación de esto por esto da esto. La multiplicación de esto por esto da los 8,61 que nos da el país. Si vamos a revistas, pues evidentemente nos da aquí más, tiene más audiencia, con lo cual nos da más GRPs, nos da un poco más de cobertura y nos da prácticamente las mismas OTS. Como observáis, 4 inserciones no quieren decir 4 OTS, no todo el mundo lo ve, con lo cual el maquinurrio, que en este caso lo hemos sacado de Galileo, ya calcula la frecuencia media. Y con la radio pasa lo mismo, le ponemos 20 cuñas en cada uno. Aquí los GRPs son mayores. No se puede comparar el impacto de una única cuña en campaña de 20 segundos con una única página en una revista. Normalmente es más potente, por eso en la radio lo que se hace es, se generan más impactos, o sea, se meten más cuñas. De hecho, la radio es una gran generadora de frecuencia, que también da cobertura, y la prensa y la revista suelen dar cobertura. Con lo cual, si yo hiciese esta campaña tal cual todos estos soportes, estaría llegando a un total de 177 GRPs, que significa que me da un 42,63% de cobertura por 4,18. Sí que si sumáis todo esto de aquí os da los 177 GRPs, pero esto ya no es la suma de estas coberturas, porque aquí hay duplicidades. Con lo cual, la cobertura son 42,63, con una media de 4,18 TS. O lo que es lo mismo, llegar a 6.243.000 personas, de esos 14 millones creo que eran, que teníamos antes, de esos 14.646.000. ¿Qué pasa si en lugar de meter 4 por 6, 24, lo cierro y hago una campaña de frecuencia? Quiero llegar a menos más veces. Pues me hago el líder, que es el que más audiencia tiene tanto para mi target casi como para de prensa, que es el que más tiene para mi target también, lo hago marca, hago pronto, que es el líder en la revista, y hago la cadena SER, que es el líder de la radio. ¿Y qué hago? Pues como son, para comparar lo mismo, de estas 24 inserciones, le meto 12 al marca, que son todas las de prensa, le meto 12 al pronto, que son todas las de revistas, y le meto 60 cuñas, que es la suma de todo. ¿Qué hacemos? Tenemos más GRPs, porque potenciamos más cada soporte, le sacamos más jugo a cada soporte. Lo que pasa que, como estamos dejando de hacer todos estos, la cobertura baja, llegamos a menos gente. Tenemos más GRPs, llegamos a menos gente, por narices tenemos más OTS porque es la multiplicación. En este caso, si lo dividiésemos, nos daría los 8,03. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Estamos renunciando a llegar a 2 millones menos de personas, pero más veces. ¿Por qué? Porque el mensaje de la campaña lo requiere.
Aquí confiamos más en que queremos llegar a más gente para que, no sé, un evento, un concierto de música, etcétera, de una figura, pues de reconocida, un reconocido cantante, pues nos interesaría más. A lo mejor para un concierto de alguien menos conocido, pues nos interesará tener más impactos publicitarios, o incluso estas 12 pueden ser creatividades diferentes, aunque la total sean 12, que es lo que decía, que no mide la calidad del impacto ni lo que tiene de contenido. Entonces, son las 12 inserciones, que pueden ser 12 diferentes. Con lo cual, aquí sí que nos interesaría tener más frecuencia. Esto es clave a la hora de planificar, porque el grado de éxito de la campaña redundará en si esto está bien elegido. Hay más objetivos dentro de la planificación de medios, lo que pasa que para la charla que nos trae en cuestión me estoy concentrando simplemente en cobertura y frecuencia, que es lo que nos explica lo que es el GRP. Y esto es clave a la hora de tenerlo presente para planificar. Y ahora vamos a hacer una solo online. Cojo un target más joven, nos rebajamos en 10 años, 25-44, lo mismo España, y son unos pocos menos, 12.242.000. Y aquí he hecho dos escenarios. El escenario 1 son todas las versiones, por ejemplo, de marca, o sea, la versión online de marca, el país y el mundo, le sumamos Facebook e Instagram y le metemos 2 millones de impresiones en cada uno. Total, son 10 millones de impresiones. En la parte, digamos, que hacemos de gráfico. Supongamos que esto es gráfico y supongamos que esto es vídeo. Utilizamos 3 plataformas interesantes, YouTube, la líder, y A3 Player y Mi Tele de los grupos de A3 y Mediaset para descargarte las series, y supongo que ya todos conocéis sobradamente. Y aquí le metemos 3 millones de visualizaciones en cada uno de ellos. Total, 9 millones de visualizaciones. Objetivo, cobertura, claramente. Y aquí objetivo, frecuencia, el escenario 2. ¿Qué hago? Todos los 10 millones los metemos, por ejemplo, a marca, y como es por combinar una red social con un grupo editorial. Y 9 millones, que son las 9 millones de visualizaciones que tenemos aquí, se lo metemos a YouTube. Esto es lo que nos da Comscore. Y aquí veis, primera cosa. Y vamos a meter otro término también que lo quería comentar con esto. De esos 12 millones que teníamos aquí de gente a la que queremos llegar a la campaña, con esta campaña llegaríamos a 10 millones del público en general, más 4 años, y llegaríamos a 5.212.000 de nuestro target. Es decir, la campaña daría 22,96 GRPs al público general y daría 42 a nuestro target. ¿Qué quiere decir esto? Que es una campaña que está bien planteada. ¿Por qué? Porque utilizando el dinero damos muchos mejores resultados a nuestro target que al público en total. Es decir, tiene un coeficiente, si tú divides 42 entre 22 y lo multiplicas por 100, te va a dar 183, que es otro término que quería meter aquí que tiene mucho que ver, que es la afinidad. Esta es una planificación mucho más afín a nuestro target por los medios que estamos utilizando, el mundo, el país, Facebook, Instagram, marca, A3 Player, Mi Tele y YouTube, de lo que es al público en general. Como siempre, el coeficiente de afinidad se mide en base a 100, quiere decir que es un 83% más afín, más buena para nuestro target de lo que es para el público en general. Y aquí veis las OTS. Aquí cambian los GRPs, son 42, multiplicamos 1,7 OTS por 72. Fijaros el dinero que nos estamos gastando en Internet y los resultados que nos da, que no está mal, pero nos da solo... Perdón, esto es la cobertura, nos da 72 GRPs, 42% de cobertura por 1,7 TS nos da 72 GRPs. En el ejemplo que teníamos antes, la campaña nos daba 177,228. ¿Qué quiere decir eso? Y esto es un dato importante que tenemos que tener en cuenta con el tema de Internet, que es una de las cosas que quería apuntar. La gente piensa que Internet es barato. Internet no es que no sea barato, nos permite hacer cosas desde poco dinero. Pero cuando queremos obtener resultados, el mundo online tiene tanto inventario entre impresiones y visualizaciones que no digamos que es infinito, pero casi. Con lo cual, cuando nosotros hacemos campañas de este tipo, en donde metemos, que no está mal, son 10 millones de impresiones con 9 millones de visualizaciones, y esto cuesta un dinero, se diluye mucho más. Por eso los GRPs que nos dan buenas coberturas, pero aquí es donde necesitaríamos reforzarlo mucho más para aumentar la frecuencia media. Con lo cual, aquí tenéis
22% de cobertura con 42% de cobertura, 72 GRPs con esas 1,7. Y aquí tengo las impresiones. ¿Qué nos dice también toda esta parte que nos da Comscore? Que aquí tenéis el resultado de cada uno. Los porcentajes que da para que veáis que el mundo se comporta bastante bien entre el público en general y nuestro público. O sea, que sí se informa en medios online, en grupos editoriales. Aquí también 3% de cobertura, 2. Si ya vamos a Facebook, aquí ya se ve el salto generacional entre lo que es el público general, más 4 años, donde incluye a gente más mayor y lo que es nuestro target, que es un gran consumidor de Facebook y gran consumidor de Instagram. Si veis aquí, cuando le dedicamos las impresiones, coinciden en Facebook entre el público en general y nuestro target, y en Instagram también. ¿Por qué? Porque es segmentable. Con lo cual, como tú puedes segmentar en la herramienta, todas las impresiones que generas se van contra ese target. En cambio, en la prensa o en YouTube, incluso, que ya no es segmentable por edad, del total que ve la población general que calcula Comscore, solo 1.145.000 son de cobertura para... Esto es la cobertura, perdón, son 1.145.000 personas lo que lo ven. De las 3.000 impresiones que le hemos dedicado, 1.275.000 son para nuestro público. Y en cambio aquí, de los 2 millones, 2 millones son para nuestro target. Eso es un dato importante. Y cuando vamos al ejemplo 2, lo metemos todo en marca y en YouTube. 10 millones de impresiones en marca y 9 millones de impresiones en YouTube. Los 10 millones de impresiones en marca se traducen en 4 millones efectivas para nuestro target y los 9 millones se traducen en 3.800.000 visualizaciones para nuestro target. ¿Qué nos da aquí? Como hacemos menos, hemos renunciado a frecuencia. Antes teníamos, a cobertura. Antes teníamos un 42 y ahora tenemos un 33. Pero observar que poco suben las OTS, pasan de 1,7 a 1,2. Y eso que hemos pasado de meter 2 millones en el marca a 10 millones, a meter 3 millones de visualizaciones en YouTube a 9 millones. Como veis, la variable frecuencia sigue siendo pequeña y la variable GRP y lo que es el GRP baja. Es decir, el mundo online es tan gigantesco que cuando hagamos campañas tengamos muy en cuenta todas estas variables. Y creo que eso es un poco el fondo de la cuestión. Correcto. ¿Qué ha pasado con Comscore? Y es uno de los temas que quería acabar con esto. Comscore y estos son los que se han quejado principalmente, lo que mide son usuarios únicos, no tiempo de permanencia en página. Entonces eso ha fomentado que grupos editoriales compren un montón de sites para obtener tráfico, da igual que esté 5 segundos que 10. Con lo cual, la audiencia que mide es una audiencia en cantidad y no en calidad. Por eso el mundo, el país han salido saliendo de Comscore. Este año acabará siendo Comscore, que lo sigue auditando, y el año que viene será el otro auditor, que será GfK, que tendrá que volver a implementar todo este tipo de historias. ¿Por qué es interesante tener estas evaluaciones de Comscore? Porque tangibiliza muy bien los resultados. Es decir, si tú le dices una campaña de lo que hemos visto antes a un anunciante y le dices vamos a hacer esto y le dices vamos a hacer 2 millones de impresiones en todos estos soportes, que en total son 10 millones de impresiones gráficas y 9 millones de visualizaciones de vídeo, porque aparte tu campaña también tiene un vídeo, y le das estos resultados, muchas veces no saben, tienes que tener mucha experiencia haciendo campañas para saber que esto está bien, que es una buena campaña. Pero cuando le ofreces este resultado, hay que cogerlo a nivel nacional mucho mejor que a nivel local, porque a nivel local falla mucho más, porque los panelistas son menores, los panelistas dentro de esos 25.000, un porcentaje más pequeño son los que tienen móvil, todo el consumo, o gran parte del consumo, un 80% bien, un 70-80% es de móvil, se sesga mucho. Pero cuantificando esto en campañas más a nivel nacional, que ahí sí que la muestra es más representativa, nos trae lo que necesitamos saber, que no estamos llegando a 9 millones de impresiones, no son 9 millones de visualizaciones, no son 9 millones de personas, son 42,3%, que son 5 millones de tíos, mujeres y hombres, mejor dicho, una media de 1,7 veces. Este creo que es el dato mucho más bueno
que acompaña muy bien a este dato. Ya habéis visto, como os he dicho antes, que en Facebook e Instagram es de 2 millones de impresiones, se corresponden con 1.613.000, es decir, es un ratio casi de 1 a 1, en cambio en otros ya no es así. De esta manera, con estas variables y sumada con esta, tenemos unos resultados que la gente puede entender mucho mejor. Y eso es lo que estamos haciendo esfuerzos desde hace tiempo en Avante, porque presentar así las campañas a resultados en Internet. Porque en el mundo offline ya se hace así y la gente lo entiende mucho más, como lo hemos explicado hasta ahora. Y bueno, creo que eso es todo. No sé si tenéis alguna duda, queréis comentar algo. Seguro que sí. A ver si hay alguien que se atreva. Yo para empezar, ya sabes que yo soy de los primeros. Sí, pregunta. Y darle. Voy al off. Está medido en el exterior, ¿vale? Que no hemos puesto ningún ejemplo de exterior. No, es que hay otra. A ver, el Estudio General de Medios. Bueno, acaba la pregunta ahora esa. ¿El exterior está medido, no está medido? Está medido con otra herramienta. Lo que pasa es que al final esto es enorme, que se llama Geomex. Sí. Pero tienen que ser circuitos grandes. No vale. Es que si no costaría daros cuenta de que todo esto se dedican empresas por detrás si les sacan un rédito económico. Si tú quieres saber qué GRPs te dan 4 bañas que tú has elegido una a una en el área metropolitana de Vigo o de La Coruña, costaría más el collar que el perro. Entonces, para eso no está cuantificado ni está medido. Para grandes circuitos sí está medido. Luego sí que hay soportes o empresas en concreto que hacen sus esfuerzos y te evalúan ciertos circuitos de MUPIs, etc. Pero el término de explicativo al que venía este es el mismo que hoy, funciona de la misma manera, lo que es la cobertura, lo que es la frecuencia, la multiplicación y los GRPs. Igual que tampoco he puesto el de tele, daros cuenta que el de tele es diario, con lo cual tú cuando compras una campaña, que las campañas en televisión se suelen comprar a GRP, no a descuento, ¿por qué? Porque si tú compras a GRP te aseguras una audiencia. Oye, yo compro 100 GRPs, que más o menos es llegar al 50% 4 veces. Entonces, con todos mis spots que voy poniendo en un plazo de 2 semanas, voy replanificando todos los días. Si voy por encima de GRPs, quito spots al día siguiente para ir en mi línea y si no, meto más porque las audiencias se están quedando cortas. Entonces, si con 10 spots me tenías que dar los 100 GRPs y se han quedado en 8, en 90 GRPs me debes 10 GRPs, con lo cual me tienes que seguir emitiendo. Por eso se compra GRP, que la tele es otro. Pero eso no lo he puesto porque es el más complejo. Creo que se entiende mejor para el ejercicio. Sí, a ver, yo primero felicitarte, Alfonso, por aclararlo. Ha sido muy, muy instructivo y a mí me ha venido muy bien para refrescarlo, además. Eso lo primero. Y luego que es verdad que el tema de Internet versus el off y el on, lo que está claro es que no se trata de que sea uno bueno y otro malo, sino que se trata, por lo que veo, de combinar, ¿no? Porque al final... Bueno, todos en su justa medida. Nosotros hacemos campañas de publicidad que muchas veces el medio principal, a lo mejor, que es el que te trae más rédito, es la televisión. Sí, puedes hacer televisión y muchas veces online es el que recoge los frutos. Y ves los picos como cuando le metes medios off. Por eso también las de online hacen medios off, porque les amplifica enormemente la campaña, que es lo que le da cobertura a la campaña. No quiere decir que en el online no la tengas, pero también está otro término que no lo he metido aquí, que es la notoriedad. Es más complicado ser notorio en Internet y es más fácil serlo en televisión. Otra cosa es a qué target vas también y qué consume. Televisión, no hablo de la televisión tradicional. Una Smart TV, ¿qué es? ¿Televisión? ¿Es Internet? Por el formato. Es un híbrido. Es un híbrido. De hecho, la televisión ya es un híbrido en total, porque encima luego están los Netflix que no tiene publicidad, pero sí están los Movistar, etcétera. Entonces, al final es un batiburrillo de un montón de formatos publicitarios y de manera de llegar a la gente donde ya tienes que aceptar cookies, etcétera, la propia Smart TV, con lo cual todo esto funciona como si fuese una campaña online. Entonces, para los términos lo quería explicar con una on y otra off, con todas sus problemáticas. Se discute menos la parte de off y más la de on por el tipo de medición que tienen, lo que os explicaba de los problemas de la calidad, etcétera, o no, que es a mes vencido, que solo se tienen en cuenta si determinadas páginas son visitadas por X panelistas, no si solo lo visita uno. Entonces,
tiene sus pegos y en eso porque todo esto lo promueve el IAB, todo esta de medición online lo promueve el IAB, la agencia de anunciantes, la Asociación de Anunciantes y AMC, que es la agencia de investigación de... Es el EGM, ¿no? IMC es el que Sí, hace. exactamente. Son los que han fomentado el concurso que es el que ha ganado GFK para poder crecer y que esas evaluaciones de online tangibilicen esos resultados. Porque yo creo que el online está muy bien, pero si detrás de esa cookie o ese navegador hay el padre, la madre, el hijo y la hija, cuando quieres llegar a ese individuo en concreto, pierde efectividad la campaña. Y en eso están. Yo me quedo con un concepto que has hablado antes, creo que es no sé si ahora justo no me acuerdo de la palabra, pero eso es la cantidad de contenido que hay, ¿no? En uno y otro formato. Está claro que en los medios off Claro, es más fácil llegar, claro. Es muy limitado y en el otro es indefinido, con lo cual para que te toque y te toque varias veces el mismo tal. Sí, está claro. Yo creo que me quedaría con qué hacemos cobertura, frecuencia. Evidentemente, si tienes mucho dinero, pues haces cobertura y frecuencia. Me machacas con un mensaje más potente. Y también con lo que estás diciendo tú, que tiene mucho que ver con la planificación de medios, básicamente. Que Internet tiene un 90% de cobertura, muy bien, pero ¿cómo consigues el 90% de cobertura? Es prácticamente imposible. Tendrías que hacer todo el mundo de Internet. En cambio, para llegar a un 30% de cobertura en online se puede, pero a lo mejor dependiendo de qué mensaje tengas, es más fácil llegar con radio, porque a lo mejor con 3 emisoras has llegado al 48% de cobertura. Depende de si el mensaje y tu target consume ese medio y cómo es. Porque muchas veces se desliga, pero yo creo que es que tienen que ir de la mano, que es la creatividad con los medios. De hecho, es una pregunta que te iba a hacer yo, pero vamos a darle paso a preguntas de la gente, lógicamente, que ya se han animado. Tenemos una de Alicia Labrada que nos dice, a ver si entiendo bien la pregunta, que en la planificación, ¿qué pondrías por delante de la línea del tiempo? ¿Exteriores, prensa, online? Esa es la pregunta. No sé si bueno, es que la pregunta, como ya tengo apellidos gallegos, pues respondería con otra pregunta. Depende, porque ¿para quién es? Depende de esta planificación, claro, es que esto tampoco me he metido, he ido directo a las evaluaciones. Todas estas fuentes de datos sacan rankings de consumo, es decir, ¿a qué target vas? ¿Con qué variables, como hemos visto? Y a partir de ahí digo, oye, pues mira, para tu target, Internet da el 70% de cobertura, exterior el 56%, me lo estoy inventando, y radio el 28%, o radio da el 80% porque es un target X, Internet da el 62%. Entonces, ¿dónde pongo en qué cesta pongo los huevos? Pues también dependerá de qué concepto creativo hay, es más de audio, es más de vídeo, quién es mi target, cuánto presupuesto tengo, cuál es la cobertura mínima a la que debería llegar para que luego acaben aterrizando en una landing X y me conviertan más. Yo sé que en mi landing, si voy a utilizar MedioSoft como amplificador, sé que de cada 1000 tíos que entran, uno me compra. En fin, pues eso te va a dar ciertas variables para elegir uno u otro. Ahondando en esta pregunta, y esta es mía, no es de Alicia, entonces, ¿la creatividad va antes que la planificación de medios? Deberían ir en paralelo, porque normalmente va antes. Normalmente va antes, con lo cual los medios se tienen que adaptar al eje creativo. Sí nos ha pasado unas cuantas veces que primero piden una planificación de medios y luego encargan, le dicen a la agencia. Yo para mí creo que eso es más el proceso, desarrollame una campaña, porque luego hay que llevarla a medios. Si es que hay que llevarla a medios, luego tengo que llevarla a medios. Entonces, si vamos a un target muy femenino y lo voy a sacar de contexto y está muy, muy femenino y estamos haciendo una página de gráfica, pues me estoy circunscribiendo a revistas, porque si voy a prensa, evidentemente llego a mujeres, pero llego más a hombres que a mujeres, o dependiendo qué prensa, etcétera. Entonces, creo que es primero saber un poco la estrategia de medios que vamos a desarrollar y que a partir de ahí se desarrolle el eje creativo. Vale. Pero tienen que ir ligados, porque... Y no, de la mano en cualquier caso. Siempre. Como la gallina antes, pero está claro. Normalmente suele ser al revés. Normalmente va primero la creatividad y luego los medios. Claro, lo que no tiene sentido es al revés. O sea, esta es la planificación de medios y adáptate tú la creatividad a esto. No, sí tendría sentido, porque si vamos a hacer una campaña que es un vídeo de 30 segundos o un vídeo de 1 minuto para Internet, coño, pues un vídeo de 1 minuto para Internet no es lo ideal, porque te vas a gastar un montón de dinero
y vas a pagar porque lo vean 15, 30 segundos. A partir de ahí el resto vas a pagarlo, si puedes adaptarlo o no, o depende. Pero yo creo que deberían ir de la mano. Normalmente suele ir primero la creatividad. Por lo menos la idea creativa, luego ya... la idea creativa, correcto, la idea creativa. Luego ya vemos las distintas adaptaciones y demás. Yo creo que por eso es un proceso que tiene que ir en paralelo, sin ninguna duda. Yo creo que tiene que ir, lo ideal es que vaya en paralelo. Sin duda. Otra pregunta que nos hace Guadalupe, y voy por orden de llegada, dice, si tengo una tienda online sin cobertura definida, ¿cuál es la pasta necesario para comenzar una publicidad efectiva? La respuesta va a ser depende, ¿no? ya me adelanto. Claro, es que si tengo una tienda online, ¿cuánto tiene que ser la pasta para? Para comenzar una publicidad efectiva. Vuelvo a... Va a depender del número de la cobertura, de qué estás lanzando. Es que, objetivo, etcétera, etcétera. Claro, es que por eso decía al principio que lo circunscribes a solo lo que se explica en el GRP y acabas metiéndote en marketing, que es de lo que va toda esta historia. Que al fin y al cabo, las agencias de medios somos consultoras de marketing llevadas a medios, porque es donde lo tienes que representar luego. Pero claro, esa tienda online, ¿qué vende? ¿Es más barata que la competencia? ¿Qué ventaja competitiva tiene? ¿Cómo la vamos a explotar? Claro, en función de todas esas variables que sí se piden en el briefing de medios, desarrollaremos una estrategia basada en un solo site, en más sites o en más medios. Pero no hay respuesta, es que cada caso es un mundo. Lo que 80.000 euros para una tienda online es un montón, es una porquería para otra. O 20.000 o 5.000, depende. Yo ahí, Guadalupe, te recomendaría que hablarais con Alfonso y con su equipo y directamente que planificarais. Es que me parecería una temeridad por mi parte venir aquí a juzgar. Sí, no, es imposible. Sí. Como una pregunta tan abierta es complicadísimo. Sí. José Octavio Nieto nos pregunta, ¿la valoración de medios ganados se obtiene del mismo modo o hay otras herramientas para evaluarlas? Medios ganados que vienen de tu campaña. Sí, yo entiendo que es un poco lo que es el clipping. No, esto es para medios pagados, única y exclusivamente. Correcto. Para medios ganados hay otro tipo de herramientas que miden, lo que pasa es que no lo planificas, esto no se puede planificar. O sea, tú puedes planificar, perdón, sí se puede planificar desde el punto de vista de comunicación, oye, pues voy a lanzar una acción de medios, pues notas de prensa, etcétera, etcétera, y digital también, igual que en si tal. Puedes cuantificar, a ver, normalmente los medios ganados rara vez no vienen de una campaña pagada. Lo que pasa es que si tú eres capaz de generar que se acabe convirtiendo en noticia, viralizable, etcétera, sí puedes estimar, como si se hacen con estas herramientas, cuánto supone la inversión de los medios que has ganado. Imagínate que empiezan a salir noticias en los informativos, impresiones en YouTube, visualizaciones, etcétera, 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 fans que comparten en sus perfiles, etcétera. Todo eso se puede cuantificar en cuánto impacto ha tenido tu campaña mayores con todos los medios ganados. ¿Y os utilizan las mismas herramientas? Sí, porque ¿no? Lo tratas como si fuese publicidad. Vale, o sea, ¿cuánto porque te cuesta? No mide, vuelvo a lo de antes, no mide la calidad del impacto. Claro. Mide el impacto. Que se supone que en este caso es mayor, puesto que es medio ganado. Claro, o la noticia es una castaña y el vídeo de 20 segundos es fetén. También puede ser mayor el impacto que el medio ganado. Pero por eso insistía antes que te mide el impacto, no te mide la calidad del impacto. Vale. ¿Esto es el clipping? Bueno, sí, el clipping es lo que hace una agencia de comunicación, ¿no? Que mide su trabajo en base a los medios. ¿Qué repercusión mediática ha tenido? Bueno, más o menos por clarificarlo y por sí, sí. Yo creo que más o menos lo hemos respondido. José Octavio dice que gracias. Miguel Souto dice, gracias Alfonso, pregunta clásica, ¿el papel ha muerto? Y los que venimos de medios, es una pregunta que nos hemos hecho. Yo personalmente creo que no, lo que pasa es que ya no tiene el rol que tenía antes. Y bueno, una vez había asistido, tú lo conoces bien, a una ponencia ya hace 4 o 5 años, 5 años diría bien, que yo no sé si fue de Marquea o algo así, del director de marketing de la Voz de Galicia, de Sanguino. Y hablaba precisamente de esto, del papel del suscriptor y del futuro del papel, que acabará siendo cosas más de opinión,
y menos de la noticia del día, que eso ya lo tienes más por internet. Lo que pasa que, bueno, sigue habiendo un target. Otra cosa es lo de la pandemia, pero quitando el efecto pandemia que ha acelerado un poco el proceso, evidentemente ha perdido cobertura porque ha perdido venta. Pero muerto yo creo que todavía no está, ¿no? Ni mucho menos. Vamos, de hecho, sí. De hecho, habéis visto, vale, el papel para un target más joven, como lo he puesto antes, habéis visto que la prensa online se comporta muy bien para un público joven como para el público en general. Claro. Bueno, la muestra de que no ha muerto es que se sigue planificando, ¿no? Sí, se sigue planificando. Y se sigue planificando, él habla de la prensa, también se siguen planificando revistas, etcétera, nosotros la seguimos planificando. Sí que es cierto que la prensa, con todo lo que ha acaecido el último año y medio, pues ha perdido cobertura, lógicamente. Pues no hay más preguntas por ahora. No sé si alguien más se atreve. Yo, la verdad es que me ha venido muy bien. Sí, lo has entendido bien. Lo he entendido muy Es bien. que sea muy complicado. Yo creo que más que entender de dónde viene el dato es para qué nos valen los datos y qué podemos hacer con ellos y cómo los planificamos. Y lo bueno de tu presentación es que ha sido muy, muy sencilla para que lo entendamos, para que entendamos los que no conocen, para que lo entiendan por primera vez, y los que lo conocemos para refrescarlo de dónde viene y la importancia que tiene cada uno de estos conceptos, y alguno nuevo que has introducido, que ya hace tiempo que no lo escuchaba. Y la verdad es que yo te lo agradezco personalmente, porque además me viene muy bien. Y te agradezco mogollón porque ha sido muy clarificadora y muy... Bueno, lo que nos tiene que hacer reflexionar es para lo que es el marketing en sí, ¿no? Y qué queremos conseguir con las campañas y qué tenemos que hacer para conseguir esos objetivos, ¿no? Esto no deja de medir unos resultados, pero que nos dan pie a saber para dónde tenemos que tirar. Bueno, pero al final tenemos que medir el resultado de nuestro trabajo. No, está claro. Es una buena manera de medirlo porque... Y sigue siendo, aunque haya online, offline y demás, sigue siendo una forma matemática que te da unos resultados, y es lo que tú, cuando tienes que responder ante tus jefes, pues tienes que explicarle qué es lo que hemos conseguido, ¿no? Y esto es importantísimo. Con lo cual, te agradezco. Estamos hablando solo por decir de campañas de branding, sin esperar ningún retorno, ninguna llamada a la acción, ningún call to action ni nada, que también, con lo cual, lo que decía antes de campañas que hacemos, que con medios off o on también recoges los resultados luego, y a partir de ahí hay otra serie de mediciones que eso ya son más de analítica web. Para estimar que por cada 1.000 euros que invierto en publicidad off, recojo 50 leads en mi página web o lo que sea. Yo, de todas maneras, porque esto es un afterwork y el tiempo es limitado, y también tenemos que dar así píldoras de conocimiento para poco a poco ir conociendo, teniendo conocimiento. Yo te invitaría, Alfonso, y perdóname el atrevimiento, pero te invitaría a profundizar, o sea, cuando pase algún tiempo y demás, y tampoco para cansar a nuestros amigos, profundizar a lo mejor en esto que estás contando, ¿sabes? Otros ejemplos, Sí, temas de sí. cuando introducimos eso, el efecto, el coste por lead, algo más a lo mejor online, una campaña combinada con las dos cosas, de forma que el off me lleve luego tráfico que en la web se me Sí, que era un poco lo que comentaba, es que no me acuerdo del nombre del que lo ha preguntado, que es básicamente eso, el que ha dicho lo de la tienda online y demás. Guadalupe. Oye, pues Guadalupe, te invitamos a que nos mandes tu caso un poquito más específico, y a lo mejor se nos ocurre, podemos hacer un ejemplo con eso, y así nos ilustramos todos también al respecto. O sea que, Alfonso, como ves, no te escapas, te vas a ir tocando. Si te dejas, porque yo creo que... Sabes que soy fácil. Lo está diciendo y te lo agradece, y ha sido muy clara la presentación, con lo cual, si nos puedes ayudar, si nos puedes ir ayudando en profundizar y en conocer mejor vuestro trabajo, pues mejor para todos, ¿vale? Fenomenal. Pues nada, gracias a vosotros por aguantar la charla. Bueno, hombre, encantadísimo, y ya te digo, hemos aprendido muchísimo. Nos despedimos hasta la vuelta de verano, que en julio y en agosto los afterworks, pues ya tenemos afterworks en casa y vacaciones y demás, con lo cual no hace falta, pero hacia septiembre seguramente volveremos con más novedades y con más gente de la que hay que aprender, y a ver si Dios quiere, ya puede ser en presencial, y nos vemos y nos saludamos. Sí, y nos damos qué buena. El último presencial que habíamos hecho fue el de Birfin, unos días antes de que estallase todo. Sí, señor. Sí, eso fue lo último que hicimos. De hecho, Santiago, sí. nos cayó alguna bronca a algunos por hacer acciones con más de 60 personas. Pero bueno, gracias a Dios no fuimos foco de nada, y así tenemos que seguir.
tenemos que tener mucha prudencia. Cuidaos mucho todos, feliz verano a todos y nos vemos en Igualmente. septiembre y ya digo, en persona. Vale. Muchas gracias, José Luis. Nada, gracias a todos. Gracias. Adiós.